Claudio Giampol, que es el jefe de neurociencia, neurocirugía del Hospital Italiano. Doctor, buenos noches. Fabián Doma nos saluda. Buenas noches. Doctor, gracias por atendernos. Cuéntenos, ¿lo que se está haciendo mañana es lo normal en todos estos tipos de casos? Sí, es un procedimiento rutinario en aquellos pacientes que tienen un hematoma subdural crónico y este ocasiona síntomas neurológicos, como se ha referido que ocurre en este caso, en el caso de la señora presidenta. De manera que es lo que se intenta es aliviar la presión sobre el cerebro justamente para evitar que exista un daño neurológico, ¿no es cierto? Que progrese un daño neurológico. Doctor, ¿cómo es la operación? Bueno, eso está a criterio desde ya del equipo neuroquirúrgico que lo va a intervenir. Hay distintas técnicas, pero en todo caso se trata de hacer un orificio, ¿no es cierto?, a través del cual se llega a la dura madre, que es la cubierta que tiene nuestro cerebro, y de abrirla para permitir justamente drenar, que es el término médico, drenar o drenaje del hematoma subdural, que esta colección salga hacia el exterior, es decir, evacuarla, sacarla. El objetivo es aliviar la presión, pero sobre todo y secundariamente que el cerebro, que está comprimido y desplazado, vuelva a su lugar. Si vuelve a su lugar, eso evita que este hematoma, que esta colección se vuelva a formar. Y de esa manera, por supuesto, desaparecen los síntomas y debería ocurrir, como en la mayoría de los casos, lo que nosotros conocemos como restituto ad integrum, es decir, que el paciente vuelva a tener sus funciones neurológicas intactas. Doctor, ¿cómo es la operación? Digo, en duración me refiero. Son operaciones breves, desde el punto de vista de lo que es la complejidad de la neurocirugía, son operaciones, digamos, de baja complejidad. Normalmente un procedimiento de esta naturaleza, sea con un agujero o dos, es decir, dos perforaciones craneanas, lleva un promedio de 1 hora. 1 hora. De tiempo quirúrgico, promedio siempre hay más o menos, y por supuesto va a depender también de los hallazgos intraoperatorios, ¿no es cierto? Que conduce al cerebro, si se expande rápidamente o no, en fin. ¿Qué tipo de anestesia lleva? Generalmente es conveniente hacerlo con anestesia general, por supuesto, porque es la mejor manera de proteger el cerebro y además es una comodidad tanto para el paciente como para el equipo quirúrgico. Es una operación, ¿cómo llamarla? Si estableciésemos 3 grados, simple, medio y complejo, ¿usted en qué nivel la pondría de neurocirugía? Desde el punto de vista técnico, simple, sin duda alguna. Simple. Está, digamos, dentro, insisto, de las cirugías, las neurocirugías. De las neurocirugías, de las más simples. Exactamente, sin duda alguna. Sin duda alguna. ¿Sí? Bien, doctor, ¿se da anestesia total? Sí, conveniente, pues yo le decía, es conveniente, sí, por una cuestión de protección del cerebro por un lado, y por otro lado también es una comodidad, ¿no es cierto?, un confort para el paciente, de manera que sí, es conveniente hacerlo con anestesia general. Hay situaciones, circunstancias particulares donde se puede llegar a hacer con lo que llamamos neuroleptoanestesia, ¿no es cierto?, con apoyo anestésico en anestesia local, pero realmente nosotros preferimos hacerlo en todos los casos con protección cerebral, que es con la anestesia general, que permite realmente controlar todas las funciones, no solamente neurológicas, sino cardiovasculares y respiratorias de forma bastante más efectiva, más eficiente que otro tipo de anestesia. Doctor, a ver, corríjame. La Presidente el día 12 de agosto sufre un golpe que, como toda persona de más de 50 años, puede tener una colección subdural o no, pero en este caso subdural, la que recién se descubre un mes después. Me dicen que es normal que esto se haya descubierto un 5 de septiembre, producto de una cefalea. Paralelamente hay una arritmia que es la que genera el estudio cardiovascular del día sábado. Hasta ahí, digo, ¿es correcto como lo estoy presentando? Sí, le hago algunas correcciones. No es que cualquier persona que se golpea la cabeza después de 50 años... necesariamente tenga que hacer una colección subdural, exactamente. Claro, va a tener un hematoma subdural. Todo lo contrario, en realidad es más infrecuente, digamos. Todos accidentalmente creo que nos golpeamos en un momento la cabeza, y creo que la mayoría de nosotros no tiene un hematoma subdural como consecuencia de ese golpe. Es más frecuente, sí es cierto, después de los 60 años, ¿no es cierto?, por determinadas situaciones que van ocurriendo en nuestro organismo. Vamos envejeciendo, el cerebro se va poniendo un poquito más rígido, digamos, pierde, digamos, la elastancia o la llamamos compliance en términos médicos. Y entonces, bueno, hay un poquito más fragilidad, más posibilidades. En ese contexto son los factores, digamos, normales que nosotros tenemos todos los seres humanos.
Hay otros elementos que pueden agregarse, ¿no es cierto? Que eso desconozco, ¿no es cierto? Habría que ver en la historia clínica, pero aquellos pacientes que están con tratamiento anticoagulante o antiagregante, ¿no es cierto? Por determinadas distintas patologías, entre ellas puede ser una arritmia cardíaca, y esto favorece el sangrado, ¿sí? Si uno está con anticoagulantes o antiagregantes, lógicamente el sangrado se favorece. En estas circunstancias, entonces, por supuesto, el sangrado es más probable, ¿sí? Y doctor, dígame, hasta ahí yo entiendo lo del golpe, la colección subdural, la cefalea, la arritmia. Lo que me llamó la atención es, ¿qué es el hormigueo en el brazo izquierdo? Bien. Eso, de ayer a las 7:30 de la tarde. Correcto. Esos son los que yo le hablaba, nosotros llamamos como síntomas focales o síntomas neurológicos. Es que cuando empieza a haber compresión, ¿no es cierto?, de distintas estructuras cerebrales, el cerebro, digamos, tiene todas las vías que van para regir el movimiento, digamos, o vías piramidales, ¿no es cierto?, como las corticoespinales van en forma cruzada, ¿sí? O sea, nuestro hemisferio cerebral derecho rige la movilidad del lado izquierdo y viceversa. Entonces, una compresión, ¿no es cierto?, que empieza a ser progresiva del hemisferio derecho, en general seguramente adyacente o cerca de áreas motrices, puede generar entonces manifestaciones del otro lado, que pueden ser hormigueo, que conocemos médicamente como parestesias, cosquilleos, hormigueos o electricidad, y secundariamente o posteriormente también pérdida de fuerza en ese mismo miembro. Es una manifestación de que el hematoma está creciendo o por lo menos está generando un daño neurológico potencial. Porque, a ver, doctor, hay una creencia popular de que el hormigueo en el brazo izquierdo significa un problema cardiovascular. En este caso no tiene nada que ver. No, puede significar muchas cosas, por eso frente a cualquier síntoma lo primero que hay que hacer es consultar a un médico. Puede ser como un correlato de algún problema, por supuesto, cardiológico, pero también puede ser una manifestación de un problema neurológico. En este caso compresivo puede ser un problema de otra. ¿Y es habitual que una colección de este tipo produzca el hormigueo? Porque tengo entendido que se habla de una leve pérdida de la motricidad de ese brazo. Sí, puede ser, por eso digo, es una manifestación clínica justamente que avala la indicación quirúrgica, la necesidad de evacuar prontamente la colección para evitar que se genere un daño, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que van a hacer mañana? ¿Qué es lo que se va a hacer mañana? Claro, con buen criterio. Con buen criterio. Bien, doctor, ¿cuál es el posoperatorio? Bueno, va a depender también, va a depender también de los hallazgos quirúrgicos, ¿no es cierto? En general, no sé, de acuerdo, como yo explicaba, si el cerebro tiene la capacidad rápidamente de lo llamamos reexpandirse, es decir, volver a ocupar el lugar del cual fue desplazado por la colección, y eso se puede ver dentro de la misma operación, no se puede no dejarse un drenaje. En general, sobre todo en pacientes de mayor edad, el cerebro, como yo le decía, es más rígido, entonces no vuelve rápidamente a su lugar y se dejan drenajes, como se dejan drenajes abdominales, otro tipo de cirugía, se deja un drenaje, justamente para que no se acumule nuevamente sangre, ¿no es cierto?, o líquido, y el cerebro vuelva a su lugar, ¿sí? Entonces, va a depender entonces el posoperatorio en realidad de esto, si va a tener drenajes o no va a tener drenajes, por un lado. En general, las primeras 48 horas, más una paciente de edad intermedia, ¿no es cierto?, uno espera, ¿no?, que el cerebro vuelva a su lugar, y eso se controla, por supuesto, clínicamente y radiológicamente con tomografía computada. Bien. Así que el posoperatorio va a estar determinado justamente por eso, por la capacidad del cerebro de volver a su lugar y que no persista más, que no persista restos, ¿no es cierto?, de colección subdural. Bien. Eso, perfecto. Promedio, como decía, las primeras 48 horas son muy importantes, pero en general el posoperatorio, yo diría, entre un promedio de 5 días. 5 días. Doctor, ha sido muy amable, estoy muy didáctico, además. Gracias. Doctor Claudio Jampolsky, el jefe de neurocirugía del Hospital Italiano.